879. La voz es tu voz. No. Me peleé muchas veces con la productora anterior, pero jamás se atrevió a venir a ponerme pausa al pues tema que está al aire. Así de una. Está muy bien. Es lo que va. Después uno se va moldando. Esa es tu manera de poner autoridad, Alejandrino. No lo presiones, pobrecito. No lo presiones. Bueno. Pequeñín. Yo lo banco hace muchos años, pero que me venga a cortar el tema así. Eso es traición. Eso es traición también. Olvidate. Para la pauta, mirá. Bueno, todos sus le vamos a dar las buenas tardes a quienes están del otro lado. Gustavo y Damián, que a fines del año pasado se fueron para Alaska en auto. No pudieron llegar. El COVID-19 los frenó en el norte de Brasil. Qué mufa, qué puntería. Qué bárbaro, pegaron chicos. la vuelta. Para contar su experiencia, están del otro lado. Gustavo, Damián, doble llamada. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, todo bien, Fran. Todo bien. Déjame que agregue a esta introducción que haces. Nosotros tuvimos algunas señales previas antes de llegar a Brasil. Porque cuando salimos en octubre no podíamos cruzar para Chile porque se había restringido el paso a Chile. El universo nos decía, flaco, me parece que no es el momento, fíjate. Y después pasó lo mismo cuando estamos yendo para el lado de Bolivia. ¡Qué puntería! ¡Qué bárbaro! Tremendo. En Bolivia, que bueno, ha sucedido de lo que muchos han caracterizado como un golpe de Estado. Y bueno, hemos tenido algunos obstáculos que sortear antes de llegar a Brasil y finalmente encontrarnos con esto que decía Fran. Bueno, entonces, en Chile, lo que sucedió a fines del año pasado, que fue como un levantamiento popular en contra de Piñera. Claro. Después Exactamente. En Bolivia pasó lo de Evo, llegaron a Brasil ya con Bolsonaro y encima pasó lo del coronavirus que les terminó de cortar las piernas, diría Maradona. Exactamente, sí. Nosotros teníamos pensado en octubre en pasar para Chile y estuvimos en Mendoza más de la cuenta. Ahí teníamos algunas presentaciones en vivo, pero teníamos programado el paso a Chile a fines de octubre y finalmente tuvimos que pasar en noviembre a razón de esto que decías vos. Llegamos a Chile y bueno, en cada ciudad, en cada lugar donde estuvimos, fuimos testigos y partícipes en muchos casos de decenas de manifestaciones todos los días, a toda hora, represiones. Bueno, así fuimos para el norte de Chile, siendo testigos de eso, ¿viste? Y bueno, y en Bolivia otro tanto, también en menor medida, pero cuando estuvimos han habido manifestaciones y algunas cuestiones también. No se dijeron en ningún momento, loco, ya está, volvamos, ya este no es. No porque la veníamos zafando, o sea, porque llegábamos al lugar y al final no era tan grave como nosotros creíamos que era. Eso nos pasó en Chile cuando pensamos que realmente no íbamos a poder pasar la frontera y no íbamos a poder estar en uno de los lugares y sin embargo se podía, digamos, transitar y lo mismo nos pasó en Bolivia. Todo esto se planifica, chicos, todo esto se planifica, obviamente con shows para ir bancándose, se planifica como un viaje. ¿De cuántos meses iba a durar el viaje? Y alrededor de 2 años más o menos, ¿o no? También. Sí, más o menos creíamos que estimábamos, porque resulta que por mi parte yo había estado siguiendo a muchos viajeros que habían hecho esta travesía de Argentina hasta Alaska y estimaba eso, Gusti, también por otras travesías de condiciones similares, ¿no? De músicos, de artistas que iban transitando América y, por supuesto, como decís vos, para sustentar el viaje sí, iban quedando en algunos lugares como lo hacíamos nosotros, ¿no? Proyectábamos, bueno, algunos puntos, algunas paradas y entonces proyectábamos programaciones, digamos, musicales y eso hacía que tengamos que estar un tiempito en cada lugar y más o menos le calculábamos que nos podía llegar 2 años, un poquito más, hasta llegar a Alaska.
Y todo se ve, porque uno empieza a analizar y decir, bueno, me lo puede cortar al viaje, que se me rompa el auto, me puede pasar esas cosas. Ahora que me agarre una pandemia, no lo puede planificar nunca. Inimaginable. Claro, decir, no, fíjate porque capaz que en marzo una pandemia... Nah, es imposible. No, es imposible. Es como imaginar una invasión zombie. Claro, igual. No, es... Claro. Es más, cuando... Hablábamos con Dami que encima es invisible, ¿viste? Es como que estás frente a algo que no podés ver, de que simplemente lo tenés que creer, digamos, y hacer las cosas en función de eso. Sí. Vos sabés, Frank, que bueno, nosotros nos ha costado mucho. Estuvimos un tiempo para decidir de la vuelta, ¿no? Teníamos estábamos muy entusiasmados, muchas ilusiones, y la vuelta nos agarró haciendo un tramo que era bastante largo, que tenía que ver con la ruta interoceánica que une Río de Janeiro con Cusco, Perú. Es un corredor que conecta los dos océanos, termina en el Pacífico, y son más de 3.000 kilómetros. Nosotros habíamos salido de Río de Janeiro por una invitación que habíamos tenido al norte de Sao Paulo para participar de un programa cultural en Campinas. Entonces habíamos hecho parte de ese itinerario desde Río hasta Sao Paulo y hacia el norte de Campinas, y veníamos proyectando, bueno, cumplir con todo, y en el medio, bueno, se desata todo esto cada vez peor, y aún así pensamos en alternativas de cómo llegar hasta Perú, hasta que definitivamente Perú cerró las fronteras, y bueno, ahí fue el fin de todo, fue el fin. Pasa, da la sensación, ¿no? Te dicen, bueno, 2 semanas la banco, veo cómo me las ingenio, ya después las 2 semanas más, y 2 semanas más, digo, bueno, ya está. Encima siendo músico como Exacto. Fuente de ingreso laboral, como fuente de ingreso de plata. Por supuesto. Sí. Además que teníamos algunos ahorros que se estaban terminando y era, bueno, nos quedan estos ahorros, ¿qué hacemos? Comemos por un tiempo, digamos, incalculable hasta que todo mejore, o con esto volvemos a la Argentina. Fue un poco así. Y el tema de volver a la Argentina es otro tema, ¿no? Porque ya te encontrás también con fronteras cerradas. ¿Cómo fue la repatriación? Y ahí la cuestión tiene que ver con una comunicación con Cancillería. O sea, en el momento en que todo se empezó a poner un poco más heavy y vimos que en Argentina ya estaban teniendo cuarentena obligatoria, yo decido comunicarme con Cancillería para ver cómo estaban las cosas. Y la verdad es que la comunicación con Cancillería en estos momentos están sobrepasados, ¿no? Entonces recibimos respuestas mucho tiempo después, y a partir de esa respuesta ellos nos empezaron a guiar por los lugares para dónde volver, digamos, cuáles eran las fronteras abiertas y cuáles eran los caminos y las cosas que teníamos que hacer. Sí, y a ver, ¿tuvieron miedo en algún momento de decir, bueno, ya está, hasta acá llegó nuestro amor, ahora ya queremos llegar, ansiedad? ¿Cuándo fue el momento, si hubo ese momento? ¿Cómo? ¿Podés repetir? Sí, obvio. A ver, ¿cuándo fue el momento, si es que lo hubo, de decir, bueno, ya está, ya hasta acá llegó nuestro amor, queremos volver, no aguantamos más, quiero estar en mi casa? Sí, eso fue, mira, una mañana, el Gusti pensaba volverse y yo estaba un poco, digamos, yo no me quería volver. Personalmente pensaba en alternativas de cómo bancarla. Bueno, cuestión que recibo la comunicación de mi familia. Mi hermano labura, es docente, trabaja en un portal de noticias, y bueno, y entre ellos un poco me contaron un poco cómo estaba haciendo la cosa en Ecuador y en otros lugares que yo hasta ese momento no sabía, lo grave que estaba haciendo todo. Claro. Y ahí mencioné un poco la gravedad, y finalmente ahí terminamos de conversar
Gustavo y le dije, bueno, yo me sumo, ¿no? Él estaba pensando en volverse y finalmente yo dije, bueno, volvamos los dos porque es muy grave lo que está pasando. Claro. Imagino que, bueno, una vez en San Luis, ¿no? Empezaron a hacer la cuarentena, ya más tranquilos. Hubo momentos, supongo, son artistas, hay momentos que conectan con la música, están creando, ya están con todo lo que han vivido, sumado a todo lo que querían vivir también, ¿no? Hasta llegar a Alaska y toda esta historia. ¿Están creando, están escribiendo? ¿Cómo es ese lado? Mira, con Gustavo, sí. Personalmente, a mí toda esta experiencia de viaje, tanto el hecho de querer viajar hasta Alaska y recorrer todo ese camino y la vuelta me ha hecho escribir un montón, digamos, en el proceso. Tenemos un montón de historias de venidas del viaje y otro montón de venidas del regreso a Argentina. Hay sentimientos encontrados, digamos, un montón de situaciones que te sirven para volcarlas al papel y volcarlas a la música. Uh-huh. Y si tuvieses que rotular en alguno de esos momentos con una palabra, ¿qué palabra sería? Qué difícil para darte una respuesta rápida. Dami, ¿a vos se te ocurre algo en particular? Sí, es difícil. En un principio había muchas cosas que te llevaban a la frustración, pero empezó a pasar el tiempo y la frustración fue pasando a como al estado de aceptación, ¿no? De bueno, no queda otra. Claro. Y un poco como de entrega, de estar entregados un poco, ¿no? Volver no fue para nada fácil tampoco, porque entrar a la provincia también nos costó mucho. Una vez que entramos al país, llegar hasta la frontera, hasta el límite, ¿no? Con San Luis, nos demoró 2 días entrar y para ese entonces ya estábamos menos vapuleados, ¿no? Como ya entregados. Así que por mi parte un poco esa palabra dijo, ¿no? Y creatividad también, ¿no? Claro. Creatividad porque, digamos, estar en esa situación te requiere un montón de esfuerzo creativo, ya sea en el caso de cómo pegar la vuelta y todas las cosas que tenés que hacer en el camino, y después ya en el momento de hacer cuarentena, situaciones para crear tanto contenidos como música, como circunstancias para, digamos, sobrellevar la cuarentena. Claro, entonces pegar la vuelta a veces te está bueno. Sí. Sorprende. No sé. Finalmente creímos que fue la decisión más acertada. Y déjame que te cuente de paso que Dale. Nosotros hemos creado en el viaje, creamos una página en Instagram, ¿no? Sí. Un perfil. Ajá. Y allí vamos documentando y subiendo material, ¿Cómo contenido se acerca llama? de ese viaje. San Luis Alaska Tour. Y entre otros videos hemos podido documentar algo de esa vuelta tan costosa que duró más o menos 7 días, porque desde que salimos de Brasil hasta que llegamos a la punta pasaron 6 o 7 días, y bueno, eso también algo de eso pudimos documentar, así que bueno, invitamos a la gente que se quiere explicar un poco el contenido. Hay algunos videitos dando vueltas que, a propósito de lo que decía Gustavo, surgen en gran medida de la creatividad y de poder, digamos, volcar a lo audiovisual, digamos, poder utilizar esto también como una ayuda, nos ayudó bastante, ¿no? En ese proceso creativo. Genial. Por mi parte ahí ya los agregué, así que nada, voy a estar chusmeando fotos y demás. Se viene Turista de la Fatalidad 2. Si esto no es ser turista de la fatalidad, entonces ¿qué, muchachos? ¿Cómo? Mira, por mi parte el próximo disco lo voy a llamar de otra manera, por las dudas. Claro. Qué puntería, ¿no? Tenés mucho cuidado con el próximo nombre. No, tenés que tener mucha puntería para ponerle así el nombre. Tratá de que el próximo no se llame La Falla de San Andrés, Claro. el maremoto final, una cosa así, ¿no? No, el próximo disco creo que se va a llamar algo así como Llegando a Alaska Felizmente, algo así. Claro, Tal cual. chica. De alguna manera hay que... Si funciona, hay que meterlo. Che, y bueno, entonces ya las cabezas ahora, ¿cómo están? Ahora que estás en la habitación, que ya están acá en San Luis, ¿cómo están esas cabezas, Gusti, Damián? A ver qué te parece. Bien. Seguimos ahí produciendo y creando. Con Damián estamos remasterizando, haciendo algunas cuestiones
primer disco que grabamos juntos. No sé si, Dami, ¿querés contar un poco acerca de eso? Sí, un poco como a mucha gente le ha pasado en todo este tiempo, tratando de hacer productivo los tiempos muertos, quizás, ¿no? Que a veces surgen en la cuarentena. Nos ha surgido la idea de remasterizar un disco que fue grabado entre 2016 y 2017, donde Gustavo fue parte. En ese momento fue grabado en Casa de la Música. Gustavo fue el técnico de grabación encargado de ese disco, y han quedado algunos cabos sueltos. Teníamos ganas de remasterizarlo y de acomodar algunas cosas, así que dijimos, bueno, qué mejor momento que este, ¿no? Una cuarentena para meterle a eso. Así que justamente en la ULP arrancamos con ese laburo y esperamos tenerlo listo dentro de un tiempito para mostrarlo, y bueno, y para mostrar también el laburo como productor que hace ahí Gustavo, muy interesante. Damián, Gusti, muchísimas gracias por la comunicación, éxitos, y bueno, estaremos en contacto cuando sea necesario. Cuando larguen el disco esté todo lindo. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Cuando se acabe la cuarentena. Totalmente. Un abrazo, che. Abrazo. 87.9, La Voz de las Calles. La Voz de San Luis.